Nunca le digas a un pecador simplemente y meramente que reciba a Cristo. Si tú le preguntas a un pecador, ¿tú quieres recibir a Cristo hoy? ¿Por qué no? ¿Quién no quiere recibir a Cristo? ¿Quién no quiere ir al cielo? Ahora, si tú le dices a un pecador, mírate en el espejo de la ley para que te des cuenta que tú eres peor de lo que tú crees que tú eres, entonces hay una reacción. No, nadie puede venir a Cristo a menos que no entienda que está condenado y que va camino al infierno. Los sanos no tienen necesidad de médico. Mis hermanos, nunca prediquen el evangelio sin exponer primero las demandas de la ley. Muéstrale al pecador el espejo de la ley. ¿Para qué? Para que vea su necesidad de un salvador. Si no te ves a ti mismo como alguien que merece el castigo de Dios por sus pecados, ¿qué sentido tiene invitarte a que vengas a Cristo? Si bien es cierto que no todos conocen los 10 mandamientos de memoria, la Escritura enseña que de alguna manera todos conocen la ley de Dios. Esto está establecido por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 15. Y a continuación vamos a explicar cuál es el propósito de la ley de Dios y nos vamos a basar en la Escritura misma y además en maestros experimentados como Ray Comfort, Paul Washer o Sugel Michelin. Quédate para saber más de la Biblia y menos de cosas irrelevantes. La ley siempre, todo el Antiguo Testamento, la ley tiene que ser aplicada siempre a la luz de la persona y obra de Cristo. Les voy a dar un ejemplo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos 7 a 11, Pablo habla de esto. En versículo 8, él dice, escuchen hermanos, Pablo dice en versículo 8 algo muy profundo. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Entonces, sabemos que estamos usando la ley legítimamente cuando nuestra aplicación es según o de acuerdo con el Evangelio. Si nuestro uso de la ley dirige al pecador a la ley y le infunde confianza en sí mismo, estamos mal. Pero si nuestro uso de la ley pone fin a la confianza del pecador y lo dirige a Cristo, estamos bien. Si nuestro uso de la ley resulta en el pecador devaluándose a sí mismo y apreciando más a Cristo, estamos bien. Jesús utilizó la ley para evangelizar, los apóstoles utilizaron la ley para evangelizar, los padres de la iglesia utilizaron la ley para evangelizar y los reformadores y los puritanos también utilizaban la ley. Thomas Watson, el teólogo de los puritanos, tiene un comentario sobre los 10 mandamientos excelente. Puede que se rían algunos, pero es una triste realidad que hoy mucha gente conoce más de la cerveza que de los 10 mandamientos, el estándar moral de Dios. Si alguien no conoce la ley de Dios, no verá que su pecado es de sobremanera pecaminoso y su corazón no estará preparado para el Evangelio. Es así de fácil. ¿Qué granjero tomaría buena semilla para echarla en tierra dura? No, primero prepara la tierra, la labra. Buena semilla, buena tierra, buena cosecha. Lo que el evangelismo moderno hace es tomar la buena semilla del evangelio y echarla en el corazón de la humanidad que está aún duro y sin reforma. El evangelismo bíblico y sin acepciones es ley al soberbio, gracia al humilde. Nunca verás a Cristo dando el evangelio, las buenas nuevas, la gracia de Dios a una persona orgullosa y con justicia propia. Con la ley quebranta el corazón duro y con el evangelio sana el corazón quebrantado. ¿Por qué haría eso? Porque siempre hacía las cosas que agradaban al Padre. La Biblia dice, Dios resiste al soberbio y da la gracia al humilde. ¿Por qué predicar con la ley de Dios? Todos, dice la Escritura, conocen la ley de Dios. No es algo raro.
Y quiero aclarar un concepto. Hablar sobre la ley y predicar con la ley de Dios no es predicar el Evangelio, sino que es una herramienta que Dios nos ha dado para luego presentar el Evangelio, que es de gracia, amor y misericordia. La ley es la herramienta que Dios nos dio por medio de su palabra. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice claramente: la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo acá? Estaba hablando de aquellos que no son judíos. Entonces, como no eran judíos, no habían recibido la Torá, no habían recibido Éxodo 20 con los 10 mandamientos. ¿Cómo iban a saber aquellos que no eran judíos, como las personas griegas de aquella época y en ese lugar, los gentiles les llama la Escritura? Si ellos no tenían la ley escrita, ¿cómo iban a saber que estaban ofendiendo a Dios? Pablo dice: Dios mismo escribió la obra de la ley en sus corazones, y esa obra de la ley en sus corazones da testimonio, que es su conciencia, esa obra de la ley, da testimonio y les acusa o les defiende. Déjenme decirlo de otra forma. ¿Qué doctor daría una cura a un paciente si el paciente no se convence primero de su enfermedad? Imagínate que soy doctor y te digo: tengo esta cura maravillosa, pero no estás convencido de la enfermedad. La vas a tirar y ¿por qué no? No la aprecias, no hay por qué apropiarla. Pero si en lugar de esto te dijera: tienes una terrible e incurable enfermedad, siéntate, puedo ver 10 síntomas claros en tu piel, vas a estar muerto en 2 semanas. Y tú dices: oh, ¿qué debo hacer? Y yo te digo: no te preocupes, tengo la cura, la vas a agarrar, la vas a apreciar y te la vas a apropiar porque has visto la enfermedad para que puedas apreciar la cura. La enfermedad es el pecado y la cura es el Evangelio. Y si nos preocupa la gente, primero debemos tomar el tiempo para ayudarlos a ver que tienen la enfermedad y ayudarles a entender las serias consecuencias del pecado ante Dios Todopoderoso, para que aprecien la cura del Evangelio. Entonces, la ley viene a ser una herramienta dada por Dios mismo para que podamos predicar el Evangelio con fidelidad y para que la luz del Evangelio, de la gracia y de la gloria de Dios resplandezca con toda su fuerza. En Romanos capítulo 7, versículo 13, se nos dice que la ley hace que el pecado se manifieste como pecado. Y en Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 20, también se nos dice que en el día del juicio toda boca será tapada por medio de la ley. La función de la ley no es frenar el pecado, es hacerlo más evidente. De manera que podamos ver más claramente nuestra necesidad de la gracia. Vean el versículo 20. Y la ley se introdujo, ¿para qué? ¿Para frenar el pecado? No, para que abundara la transgresión. Eso tiene que haber sido súper chocante para los judíos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Porque la ley va a tapar la boca de todo hombre. Porque todo hombre quebrantó la ley de Dios innumerables veces. Y esta es la parte quizás incómoda de la predicación del Evangelio. La tendencia nuestra es a aguar el Evangelio, diluirlo un poco, hacerlo suave, que no sea ofensivo. No importa que las personas hayan ofendido a Dios a lo largo de toda su vida, nosotros no queremos que ellos se ofendan a causa del Evangelio, pero eso está mal. Necesitamos ser fieles a Dios. Y la ley de Dios es una herramienta que nos ayuda a entender cuánto necesitamos a Cristo. Entonces, no vamos a estar perdiendo el tiempo con las telarañas. ¿Y a qué llamo telarañas? Fíjense, cuando predicamos el Evangelio presentamos a Jesús muchas veces como aquel que viene a llenar el vacío de tu corazón, o como aquel que viene a librarte de un vicio, o de la depresión quizás. Esas son telarañas meramente, no son el problema real.
Jesús no vino a librarnos del diablo tampoco. Entonces, ni siquiera de nuestro prójimo, ni de una baja autoestima. Aunque me gustaría ahondar más sobre el tema, no es lo que hoy nos reúne. Pero, ¿de qué nos salvó Jesús? Ciertamente no de un vacío, ni de un vicio, ni de la depresión, ni de la baja autoestima. Jesús no vino a salvarnos de quién, entonces preguntémonos. Tampoco vino a salvarnos de nosotros mismos. No vino a salvarnos del diablo, ni tampoco vino a salvarnos de nuestro prójimo. Esas son las telarañas, esas son las consecuencias de aquello por lo que Jesús vino a salvarnos. Romanos, en capítulo 3, versículos del 9 al 23, se nos indica que el hombre provocó la ira de Dios por medio de sus pecados. Y estos dos puntos son importantísimos. Todo hombre, y acá estamos embolsados todos, entramos todos en este lugar, y yo soy el primero. La ley revela el pecado y define el pecado. De hecho, Pablo va a decir más adelante en Romanos capítulo 7, versículo 8, que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, no es que haya nada malo en la ley, no. La ley es un buen capitán, la carne es un mal soldado. El problema no está en la ley. Debido al problema que hay en nosotros, la ley no frena el pecado, sino que lo provoca. ¿Tú quieres destruir un jardín? Ponle un letrero que diga no pise la grama. Es increíble. Es increíble. El problema no está en la ley. El problema está en nosotros, que no queremos restricción. No queremos que nos limiten. Pero cuando nos miramos en el espejo de las demandas de la ley y nuestra incapacidad de obedecerla, ¿quién ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas? ¿Hay alguien aquí? Por lo menos no hay ningún mentiroso. Cuando nos vemos en ese espejo, es que podemos ver más claramente cuán horrible es nuestro pecado. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículos del 5 al 6. Ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está aplicando la ley. Fíjense que son mandamientos que se expresan en Éxodo 20. Y dice, por estas cosas, por el quebrantamiento de la ley de Dios, es que viene la ira de Dios sobre las personas. Y yo quiero hablar del amor de Dios, pero primero necesito establecer el fundamento y la base que hace relucir el amor de Dios y la gracia que es derramada sobre gracia en Cristo Jesús. Gracia sobre gracia nos ha sido derramada en Cristo Jesús, porque nosotros merecíamos la ira de Dios, como dice Pablo. En Efesios capítulo 2 también afirma lo mismo. En Romanos capítulo 1, versículo 18 se dice lo mismo. En Juan capítulo 3, versículo 36 se dice lo mismo. En Salmos capítulo 5, versículo 5 se dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Y lo mismo se afirma en Salmos capítulo 7, versículo 11. Y podría seguir citando escritura tras escritura de lo que dice Dios sobre aquellos que quebrantan su ley incontables veces, de aquellos que son sus enemigos, porque nos constituimos como enemigos de Dios. Bueno, la ley hizo tres cosas, en realidad. Número uno, revela el carácter de Dios, porque la ley, cada ley dada en el Antiguo Testamento y resumida en los 10 mandamientos, de alguna manera está reflejando el carácter perfecto de nuestro Dios. Tú lo puedes ver eso en el Antiguo en los 10 mandamientos solamente incluso, si solamente tuviera esa parte de la ley. Número dos, la ley es un espejo para el hombre. Le muestra al hombre cuán horrendo es su pecado y cuán incapaz él es de poder cumplir la cabalidad. Y al mostrarte esa incapacidad, la ley va a hacer una tercera cosa, y es servirte de guianza para llevarte hasta Cristo. Eso es lo que Pablo
dice en una de sus cartas que la ley nos sirvió de nodriza, nos sirvió de ayo. A la carta a los Gálatas, precisamente, que era una iglesia que estaba luchando por volver otra vez a las obras de la ley. Y Pablo dice, no, la ley sirvió como espejo, pero también te sirvió para guiarte hasta Cristo. ¿Cómo me guía hasta Cristo? Cuando yo entiendo mi imposibilidad de cumplirla, yo necesito de alguien, un redentor. ¿Quién fue? La persona de Jesús. Nos muestra entonces, y retomando a lo que estamos conversando, nos muestra dos cosas: de qué nos salvó Jesús y de quién nos salvó Jesús. ¿De qué vino a salvarnos Jesús? En primer lugar, Mateo 1:21 lo deja claro. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, de la esclavitud del pecado, de la inmundicia en el pecado en el que todos nosotros estábamos sin Cristo, y que toda persona permanece en cautividad, esclavitud y oscuridad a causa del pecado. Recién mencionamos algunas telarañas que son las consecuencias del pecado, como por ejemplo la depresión, la baja autoestima o alta autoestima en muchos casos, los vicios, por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia. Todas esas cosas son la consecuencia del pecado que mora en nuestra carne, que está en nuestros corazones, y nuestros corazones producen todas esas maldades. Por otra parte, cuando nos preguntamos ¿de quién vino a salvarnos? ¿Dios? ¿Jesús? ¿Dios el Hijo? Entonces respondemos, junto con el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 9, justificados en su sangre por Cristo, seremos salvos de la ira de Dios. Así que miremos ahora cómo el acercamiento de Jesús fue radicalmente diferente de los típicos métodos modernos. En Marcos 10, versículo 17, tenemos la historia de un joven rico, quien se acerca a Jesús y le dice, «Buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Ahora, no sé tú, pero si me sucediera a mí, estaría muy emocionado. Esa sería una oportunidad única en la vida. Noten que Cristo no dice, «Oh, amigo mío, en tu corazón tienes un hoyo en forma de Dios que solo yo puedo llenar. Y si dijeras esta oración y me pidieras que entre en tu corazón, tendrás amor, gozo, paz, e irás al cielo a morir». No, Cristo comenzó diciendo, «¿Por qué me llamas bueno si no hay ninguno más que uno? Y ese es Dios». Así que corrigió a este hombre en su entendimiento de la palabra bueno. Y entonces, él le indicó los 10 mandamientos. Le dio 5 de ellos. Le dijo, ¿tú conoces la ley? Le dijo, no mentirás, no hurtarás, no matarás, no serás adúltero, no defraudarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo, maestro, he guardado eso desde mi juventud. Y luego Jesús le indicó la esencia del primer y segundo mandamiento. Y dijo, hay una cosa que aún te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás el tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y la Biblia dice que el hombre se fue triste. Y yo pienso dentro de mí, ¿qué no sabía Jesús que nadie puede guardar los 10 mandamientos? ¿No somos salvos por guardar la ley? Somos salvos por gracia. ¿Por qué le habló así? Digo, ¿no habló del amor de Dios, de la gracia de Dios? ¿No oró con él? Ni siquiera le dijo algo como, espera, regresa, ¿no quieres venir a mi casa este fin de semana a un cordero asado para que pueda establecer una relación contigo sin polémica y sin condiciones? A mí me parece que Jesús quizás se hubiera beneficiado de un curso de evangelismo por amistad. Mas ese fue mi entendimiento poco profundo e inmaduro de lo que él hacía. Él utilizaba un principio que prepara al corazón para la gracia. Es un principio que ha sido utilizado por Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, y convierte al alma conforme a la Biblia, mostrando a cada persona el por qué necesita al Salvador. Es una clave que cambia todo. Entonces la ley de Dios ataca el verdadero problema. No ataca las telarañas. ¿Y por qué digo esto de telaraña? Y voy a usar una ilustración para que se entienda bien. Si yo tengo en la esquina, en un rincón de mi casa, muchas telarañas, ¿cómo soluciono el problema yo? ¿Voy y saco la telaraña? Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 2 o 3 días? La telaraña va a volver a estar en ese rincón.
Y yo voy y la saco de nuevo y la telaraña va a volver a estar en ese rincón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Matar la araña. Y en nuestra ilustración, la telaraña son las consecuencias del pecado. Los vicios, la depresión, la baja autoestima y todas las cosas que mencionamos son telaraña consecuencia del pecado. La ley de Dios que hace va directo a la araña y ataca el problema de forma directa. Entonces, cuando hablamos de la ley de Dios, hacemos ver a la persona cuál es el principal problema que tiene para con Dios, a saber, sus pecados que producen la ira de Dios. Entonces somos claros para presentar el Evangelio. Como bien lo señaló Arthur Walkington Pink, todos los que no son salvos aún no están en condiciones de recibir el Evangelio, sino hasta que la ley les sea aplicada a sus corazones. Es decir, todos aquellos que son incrédulos, que no son salvos, no están en condiciones de recibir el Evangelio de Dios, sino hasta que la ley haya obrado en sus conciencias y les haya mostrado cuánta necesidad tienen del Evangelio del Hijo de Dios. Nunca le digas a un pecador simplemente y meramente que reciba a Cristo. Si tú le preguntas a un pecador, ¿tú quieres recibir a Cristo hoy? ¿Por qué no? ¿Quién no quiere recibir a Cristo? ¿Quién no quiere ir al cielo? Ahora, si tú le dices a un pecador, mírate en el espejo de la ley para que te des cuenta que tú eres peor de lo que tú crees que tú eres, entonces hay una reacción. No, nadie puede venir a Cristo a menos que no entienda que está condenado y que va camino al infierno. Los sanos no tienen necesidad de médico. Mis hermanos, nunca prediquen el Evangelio sin exponer primero las demandas de la ley. Muéstrale al pecador el espejo de la ley. ¿Para qué? Para que vea su necesidad de un Salvador. Si no te ves a ti mismo como alguien que merece el castigo de Dios por sus pecados, ¿qué sentido tiene invitarte a que vengas a Cristo? La ley no fue dada para llevarnos al cielo. La ley fue dada para llevarnos a Cristo, que es el camino a nuestro Padre que está en el cielo. Mírate en el espejo de la ley, mi amigo, para que puedas ver tu pecado tal cual es. Pero cuando ya estés destruido internamente, entonces mira a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Él hay perdón, mi amigo. En Él hay perdón y vida eterna. Oh, ven a Cristo. Ven a Cristo ahora. No te estoy llamando a que vengas aquí. Te estoy llamando a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, ahí donde estás. Por favor, no te vayas de aquí en enemistad contra Dios. Pídele que tenga misericordia de ti. Y yo te aseguro por las Escrituras que misericordia te será otorgada en este mismo momento. Porque Dios es un Dios que se deleita en perdonar. Quiero que te memorices este versículo que te va a ayudar en toda tu vida. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Los puritanos tenían el siguiente dicho: la ley nos guía a Cristo para ser justificados y Cristo nos devuelve a la ley para ser santificados. ¿Qué significa esto? Que por medio de la ley podemos ver que necesitamos la justicia de Cristo a nuestro favor. Necesitamos que Cristo nos salve. Entonces la ley nos guía hacia nuestro Salvador. Y una vez que estamos en Cristo, en nuestro Salvador, y solamente somos salvos por medio de Cristo y de sus obras, entonces Cristo nos devuelve a la ley para que seamos santificados y que por medio de los mandamientos podamos caminar y andar conforme a la voluntad de Dios y agradar a Dios, pero no por nosotros mismos, sino porque es Cristo obedeciendo por medio de nosotros. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy profesor de Lengua y Literatura y estudiante de licenciatura en Teología en el Seminario Reformado Latinoamericano. Si querés
aplicar esta enseñanza al evangelismo, no te podés perder esta masterclass de evangelismo totalmente gratuita.